la idea, un poquito hablamos con Ale, con Andresito y con Gaby, es de poder ir avanzando sobre todos los temas que, bueno, que de alguna manera nosotros anduvimos, ¿no? En algún tiempo, para poder llegar a establecer la iglesia. Entonces, hablábamos con ellos del hecho de poder ir interactuando estos sábados, aunque sea una horita, y poder ir llevando adelante las lecciones. Hay un montón de temas para ver, ¿no? Pero entendemos que si vamos por una plantación de iglesia, todos esos conceptos tienen que quedar claros, ¿no? Por lo menos en el núcleo duro de la iglesia. Después los que van viniendo, de a poquito se van, digamos, van solidificando esos pensamientos, esas doctrinas, y de a poco ustedes luego serán los protagonistas de poder presentarle todas esas verdades a aquellos que van viniendo, ¿no? Entonces, para eso es necesario transitar por varios temas. Porque, bueno, nosotros nos sucedió en el tiempo de la plantación de la iglesia, que lo que pensábamos era, pensando un poco más adelante, en el tiempo que la iglesia esté ya formada, ¿qué iba a pasar con las personas que venían con algunos cuestionamientos, ¿no? A la iglesia? En el sentido de, bueno, sobre algunas doctrinas elementales o algunas cuestiones básicas. ¿Cómo la iglesia iba a responder a nivel individual cada uno sobre ciertos puntos o ciertas cuestiones de lo que básicamente creemos, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo vimos la necesidad de unificar el criterio, ¿no? O sea, de llevarlo a un criterio bíblico, a un entendimiento de doctrinas bíblicas, no a lo que nosotros pensábamos individualmente, pero sí para que después de todo ese proceso, cuando empiecen a venir las personas, bueno, sea Gaby quien tenga que responder, sea Ale, sea Fanny, sea Andrés, sea Mirta, sea quien sea, la gente no se va a sentir confundida con respecto a un tema, ¿no? Entonces, para establecer una iglesia, todos tienen que estar en un mismo sentir, que es en Cristo, y también en una misma doctrina, ¿no? Por eso la confesión de fe abraza un montón de temas doctrinales que hacen que la iglesia tenga una dirección precisa, ¿no? Y no solo eso, sino que no haya confusión dentro de la iglesia para los que están, para los que van a ser miembros y para los que van a venir. Entonces esa es un poco la idea, y nosotros cuando anduvimos en todo esto y nos encontramos con Jorge, como por allá por el fin del 2022, él nos dijo, miren hermanos, que esto va a llevar tiempo y vamos a necesitar tratar un montón de temas. Yo entiendo que ustedes ya han visto varios temas y que están bastante avanzados. Por ejemplo, la confesión la tienen bastante interpretada, creo. No sé hasta dónde la han visto, si la han visto toda o no. Luego, aparte de la confesión, hay una parte que es la confesionalidad, ¿no? Todo lo que incluye eso, de cómo nosotros vemos la confesión de una manera ortodoxa, de una manera reformada, de una manera bautista, y varios conceptos más sobre la confesionalidad en sí. Y luego hay un montón de temas más, como por ejemplo el que vamos a empezar hoy, que es la relación del cristiano con la ley moral. Esto es bueno, está ese tema, está el Día del Señor, está el principio regulador en la adoración, bueno, el tema de la membresía ustedes lo están viendo también. Después hay un lindo estudio que nosotros estuvimos transitando, ese no sería de los más elementales, pero sí lo podemos ver en algún momento, más compactado, es la reforma en la iglesia. Después está el cesacionismo. Bueno, el cesacionismo, la verdad que nosotros no lo llegamos a ver porque cuando fuimos por la membresía de la iglesia ya Jorge venía y no pudimos tomar ese tema. No lo conozco del todo, o sea, yo particularmente, ¿no? Pero sí anduvimos en un montón de temas que nos fueron de mucha ayuda para empezar, ¿no? Para llegar a ese día anhelado de formar la membresía de la iglesia. Cuando la membresía de la iglesia se conforma, la iglesia ya está establecida, ¿no? Está establecida a nivel público, digamos. Puedes abrir tus puertas para que aquellos que quieran congregarse o quieran escuchar del Evangelio puedan hacerlo, aunque no tengan los pastores todavía. Eso sería un proceso para más adelante. Pero generalmente en ese proceso de plantación de iglesia, los mismos hermanos van viendo quiénes podrían de alguna manera liderar, aunque no quita de que pueda venir otro y el Señor vaya mostrando otras cosas.
Pero hasta que todo ese tiempo llegue, podríamos ir viendo algunas cosas, si les parece. Y yo había hablado con Ale, ¿qué les parecía para empezar con este tema, ¿no? El hecho de la relación de la ley moral, o sea, ¿la ley moral está vigente hoy para el Hijo de Dios o no? Bueno, ese es un poco el cuestionamiento. Y esta clase lleva como si fuera 5 lecciones, ¿no? Yo no sé qué tiempo tenemos, pero si estamos bien con el tiempo, yo no tengo problema en poder presentarla, aunque nos lleve más tiempo, o sea, pero todo depende de lo que ustedes digan, ¿no? Este tema en sí tiene 5 lecciones de aproximadamente una hora y pico. Pero podemos avanzar hasta donde ustedes digan y después podemos seguir adelante en la próxima. ¿Sí? Bueno. Hablábamos con Ale que este va a ser un tema que necesitamos conocer porque de este se desprende el día del Señor. Cuando nosotros hablamos de la ley moral de Dios, estamos hablando del decálogo, ¿no? Estamos hablando de los 10 mandamientos. Y esto es como si fuera una lección introductoria, ¿no? Referente a la relación del creyente con la ley de Dios. Y nosotros vamos a ver, o ya lo sabemos, que hay una disputa con respecto a esto, ¿no? Hay muchos que entienden que la ley de Dios ya no está tan vigente para el cristiano porque el cristiano está bajo el concepto de la gracia. Entonces, al estar bajo el concepto de la gracia, bueno, el Señor ya nos ha salvado, nos declara santos y por lo tanto no es que nosotros, si bien sabemos, no vamos a ganar la salvación o no vamos a ganar el cielo por cumplir las obras. Hay una disputa, una contienda con respecto a esto que tiene que ser considerada, ¿no? Para poder tener una explicación correcta de lo que queremos decir cuando decimos que la ley moral está vigente para el creyente y debe estar vigente para el creyente, ¿no? En este tiempo. Por eso vamos a ver algunas razones, algunas realidades, algunos resultados de esta contienda. ¿Cuál es la contienda? ¿Cuál es el conflicto que hay incluso en las mismas iglesias o en algunos lugares donde dicen ser iglesias, ¿no? Nosotros necesitamos entender el concepto de antinomianismo. El antinomianismo es un concepto o una posición doctrinal que niega rotundamente que la ley de Dios sea el patrón o el modelo de la vida para los creyentes. A eso se le llama antinomianismo. Anti viene de la palabra contra y nomianismo, de ley, o sea, contra la ley. Aquellos que se sostienen solamente en la gracia, y sí, por gracia somos salvos por medio de la fe, pero que no tienen en cuenta la ley, o sea, ya somos santos, ya el Señor nos ha caratulado santos, somos el pueblo santo escogido por Dios, el real sacerdocio, etcétera, etcétera, y entonces ahora no tenemos que tener en cuenta la ley. Bueno, eso es antinomianismo, ¿no? Y dentro del antinomianismo hay diferentes categorías y es necesario que nosotros las entendamos para poder considerar apropiadamente el tema, ¿no? Por un lado, hay como una posición que es directamente herética, es una herejía, ¿no? Es pecaminosa o hasta es carnal, y ahí se incluye el concepto del cristiano carnal. Dentro del antinomianismo está el concepto del cristiano carnal. ¿Vieron ustedes que Pablo habla, o por lo menos pone esas palabras juntas en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14? Pero Pablo ahí le está hablando a ellos que se están manejando como si fueran carnales, en una situación puntual en la que ellos se estaban manejando como si fueran del mundo. Pero sabemos que no les incluye el concepto de cristianos carnales, porque si no serían del mundo directamente. Y Pablo les dice al principio de la carta y los considera como hermanos en Cristo. Por lo tanto, ese es el problema de la primera consideración, ¿no? Es el creyente que cree en el concepto de herético, porque es herético, es una herejía, de que hay cristianos carnales, que hay cristianos que pueden manejarse como el mundo se maneja siendo cristianos, ¿no? Eso por un lado. Y después hay otro error
que es doctrinal, directamente doctrinal. Y vamos a ver rápidamente esas dos categorías. El antinomiano práctico, ¿no? Bueno, son aquellos que insisten en que se debe vivir sin la ley en la vida práctica. O sea, tenemos que dejar totalmente de lado la ley de Dios en nuestra vida práctica como creyentes, ¿no? Por ejemplo, eso es común ¿en dónde? En el mundo. En el mundo es común. Yo puedo vivir mi vida tranquilamente, no tengo en cuenta la ley de Dios. Y es algo permanente o vigente en la mentalidad de los hombres que no tienen a Dios. Pero la iglesia es distinta. Porque la iglesia está constituida de aquellos que han creído en Cristo y que quieren guardar sus mandamientos. Pero también, no solamente en el mundo hay este concepto, sino tristemente, es verdad en algunos grupos que se identifican como cristianos, que dicen ser iglesias y que dicen ser cristianos. Algunos sostienen, digamos, que el pecado ya fue vencido en la cruz y entonces ya somos santos, por lo tanto podemos vivir como deseemos, porque Cristo ya me rescató. Entonces, eso es un antinomianismo práctico, ¿no? Y hay muchas iglesias que nunca usarían ese término, somos antinomianos prácticos, pero viven de esa manera. Viven de esa manera. Nosotros particularmente estuvimos 13, 14 años en una iglesia de hermanos libres en donde pasaba esto. En donde no se buscaba santidad, en donde ya eran salvos y entonces vivían su vida como si no lo fueran, ¿no? Como si el Señor nunca los hubiera rescatado. Ese tipo de iglesias celebran el amor, celebran la restauración que hay en Cristo, pero no marcan el pecado ni establecen la ley de Dios para vivir con la responsabilidad que tiene el creyente frente a la ley de Dios, ¿no? Así que en esta posición solamente queda en un sentimentalismo la iglesia, ¿no? En decir, oh, qué lindo, qué bien que me suena la palabra, creo en lo que dice, pero en mi vida personal yo me manejo de manera antinomiana, como si la ley de Dios no tuviera nada que ver conmigo, diciendo ser cristiano, ¿no? Bueno, la consecuencia de esto muestra personas que solamente son movidas sentimentalmente a los cultos, o a escuchar la palabra, o por emociones, ¿no? Pero no son movidas por una vida de santidad ni buscan santidad. Y estoy convencido que la Reforma llegó buscando santidad, o por lo menos una de las cosas, ¿no? Porque hasta el tiempo de la Reforma lo que sucedía es que se había desvirtuado de tal manera el Evangelio, lo habían llevado a un, ¿cómo decir? A un libertinaje, o a ser diluido, sí, o a ser diluido de tal manera, o interpretado tan mal, que de ninguna manera se buscaba la santidad. Entonces, eso hoy día sigue pasando en muchos lugares. Y eso no es una verdadera fe cristiana. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Porque lo que hace es negar lo que Cristo ha dejado establecido para la iglesia, que es precisamente buscar santidad. El Señor en todo momento, en el Sermón del Monte, en las parábolas, en una generalidad de la palabra de Cristo, habla de buscar santidad, de arrepentirse del pecado, de salir de esa condición y de caminar en los caminos del Señor. Pero alguien que piensa de esta manera, que cree que la ley de Dios ya quedó a un costado porque él fue salvo por gracia, entonces es alguien que no está teniendo en cuenta la ley de Dios. Eso es en cuanto al antinomianismo práctico, en lo que sucede en la práctica, ¿no? De parte de algunos. Pero ahora vamos a ver la categoría del antinomianismo que más nos va a interesar, ¿no? Porque no es una posición correcta doctrinalmente. Hay algunos que no lo piensan de esa manera, que no piensan que ahora la ley de Dios no hay que tenerla en cuenta, pero doctrinalmente están equivocados con respecto a eso. No sé si me hago entender. O sea, en cuanto a la doctrina, están equivocados. O sea, no creen que es una herejía,
En realidad nosotros no creemos que sea una herejía si la intención es buscar santidad, pero sí es un error que tiene que estar confrontado, porque el antinomianismo se puede dar de manera práctica en la iglesia o de manera práctica en algunos de los integrantes de la iglesia que no consideran tener en cuenta la ley de Dios porque dicen que ya son salvos, o se puede dar de manera doctrinal. Entonces, ¿cómo sería el antinomianismo o el antinomiano, la persona antinomiana doctrinalmente? Bueno, ellos ven la importancia de la ley. O podés hablar con alguien, o podemos hablar con alguien en donde dice, sí, no, yo amo al Señor y guardo o pretendo guardar todos los mandamientos. Hay una intención en mi corazón de guardar los mandamientos del Señor, aunque sabemos que no podemos guardarlos todos, ¿no? Por eso el Señor vino a morir en la cruz. Estas personas ven la ley de Dios como una norma de vida para el mundo y el antiguo Israel. Pero ¿cuál es el error doctrinal? Que niegan que la ley sea una regla de vida para el creyente. O sea, entienden que la ley está ahí dando vueltas y está en el contexto del cristiano, pero niegan que sea una regla de vida para el creyente. Y ese es el error doctrinal. O sea, no es solamente un antinomiano práctico que vive su vida de esa manera, sino que ya doctrinalmente, pues puede haber esas dos posiciones. Y en la iglesia pueden venir personas que lo viven de una manera y otros que lo tienen doctrinalmente puesto de una manera. Y ahora vamos a ver de dónde sale esa doctrina, ¿no? Estos hombres pueden ser hombres piadosos, realmente. No estamos diciendo que son personas del mundo ni que no tienen salvación. Pueden ser hombres piadosos. Pero abrazan el antinomianismo doctrinal, de manera doctrinal. Y el propósito, de alguna manera, de esta introducción o de esta lección es tratar de demostrar el error antinomiano, doctrinal, en la relación que hay entre el creyente y la ley de Dios. No sé si me van siguiendo, voy muy rápido, ustedes díganme. Ese error es lo que dificulta que el creyente entienda que la ley de Dios está vigente por él. Y es un error de doctrina, es un error de enseñanza, ¿no? Y no solamente es un error, sino que trae muchas consecuencias que se derivan en todos los círculos cristianos, ¿no? De esta contienda. Por ejemplo, cuando se habla del Día del Señor, algunos entienden o afirman que todos los días son los días del Señor. Y de alguna manera uno puede entender ese pensamiento, ¿no? Puede decir, bueno, sí, todos los días que el Señor me da en esta tierra y yo lo quiero vivir para mí, son todos los días de Él. Puede haber cierto entendimiento de que hay algo que es así, bárbaro. Pero en cuanto al día del Señor, al día del reposo, Dios estableció un solo día, ¿no? Entonces, algunos afirman que todos son los días del Señor, pero Dios dice que hay uno y ese día es el que tiene que estar guardado de forma especial, porque ese día es el que fue apartado por Dios y ese día sigue vigente en la ley moral de Dios, en uno de sus mandamientos. Ahora, ¿cuál puede ser otra consecuencia doctrinal del antinomianismo? Bueno, resaltar la libertad cristiana como pretexto para someterse a una ley. Yo soy libre en Cristo. El Señor me ha libertado de la condenación y de la culpabilidad del pecado. Entonces, mi libertad es un pretexto para someterme a la ley. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Qué es lo que creemos, ¿no? Nosotros? Por eso es un entendimiento de la relación o de la vigencia de la ley de Dios en el corazón del creyente. Nosotros entendemos que el creyente es libre en Cristo, pero debe obedecer los mandamientos de Dios, o sea, debe obedecer la ley moral. Ahora, debido a estas diferencias, digamos, nosotros debiéramos profundizar en las razones por las cuales surge esta controversia, ¿no? Y esto nos va a llevar directamente a ver las razones. Alguien decía, no me puedo acordar, trataba de acordarme del autor, pero no lo puedo recordar.
es que la ley nos lleva a Cristo y Cristo nos trae de vuelta a la ley. Es conocido, no me puedo acordar el nombre. Pero creo que ese es el concepto de un equilibrio en cuanto a esto, ¿no? Decir, bueno, por la ley yo conozco que soy un pecador y Cristo me convence de pecado, me muestra la cruz en donde cargando Él todos esos pecados me hace salvo, y ahora con un querer y una acción que está alineada a Dios, eso me trae nuevamente a la ley. O sea, antes para mí cumplir la ley de Dios no existía, no lo tenía como importante y transgredíamos la ley de Dios todo el tiempo. Pero cuando el Señor nos hace ver por medio de la ley que somos pecadores, nos lleva a la cruz, nos salva, y ahora yo tengo el querer y el sentir de querer cumplir los mandamientos del Señor. Ese es el equilibrio, ¿no? Para que más o menos se entienda. Ahora, ¿cuáles son las razones del antinomianismo, ¿no? De esta contienda que aparece? Bueno, no es de ahora, de estos tiempos, es bastante antiguo. Y recuerdan ustedes que tanto Pablo, Juan y Judas también hablan mucho de los gnósticos, ¿no? En la palabra. Los gnósticos son aquellos que separan la parte material y la parte espiritual del hombre, y son los que dicen que, bueno, como eso está separado, vamos a decir, en mí, la parte carnal es la mala y la espiritual es la buena. Entonces no me hago cargo de lo que hago con mi cuerpo o de lo que hago carnalmente, porque es el pecado que mora en mí. Y ese tipo de concepto anula el hecho de buscar cumplir la ley de Dios, de buscar guardar los mandamientos del Señor. Para los gnósticos la carne es mala, el espíritu es bueno. Entonces algunos concluían o terminaban decidiendo que podían vivir de la manera que ellos querían en su libertad, debido a que el cuerpo era malo, ¿no? Entonces le echaban la culpa al cuerpo. ¿Viste? No se hacían cargo de nada. Ese era el pensamiento, pero esto desde el tiempo de Pablo, de la primera iglesia. O sea, había gente que se manejaba con esos pensamientos, pero también a lo largo de la historia. Entonces, esas enseñanzas gnósticas, digamos, fueron de alguna manera interpeladas, no sé si es la palabra exacta, golpeadas, vamos a decir, por los apóstoles, ¿no? Y lo vemos en la palabra. Entonces, cuando nosotros nos subimos al tema del antinomianismo, lo que estamos tratando es con un tema, digamos, que está a lo largo de toda la historia de la iglesia, porque pasado en ese tiempo, pero hoy hay algunos que viven de la misma manera. Hubo un caso hace poco tiempo en la iglesia de Villa del Parque, donde está Dardo, en donde, bueno, ellos en ese momento tenían 6 diáconos, y uno de los diáconos, con la familia, la iglesia y todo, ya hace tiempo, desde el principio de la iglesia, empezó a subir por Facebook este tipo de pensamientos. Que ellos ya no necesitaban o no tenían en cuenta la ley de Dios porque ellos eran santos y porque ellos, el Señor lo había salvado y ahora había libertad en Cristo. Entonces no creían que la ley de Dios era vigente para ellos. Y eso lo empezaron a subir en Facebook, y claro, todo el mundo tiene Facebook, etcétera, etcétera, y se empezó a correr por todos lados hasta que tuvieron que llamarle la atención. Y esos hermanos estaban haciendo, quizás sin querer, quiero pensar que fue sin querer, que realmente lo creían así, pero fueron llamados la atención y se terminaron yendo de la iglesia. Estoy hablando de diáconos, diáconos, hermanos que servían. Bueno, eran hermanos que tenían un concepto antinomiano. Entonces, estamos tratando un tema que no es del tiempo antiguo, sino que hoy día también. Pero el antinomianismo doctrinal, que fue abrazado por muchas iglesias, aquí y en todas partes del mundo, fue abrazado por muchas iglesias, no es solamente que viene de los gnósticos, ¿no? Sino que tiene que ver también con una influencia más reciente. Y la influencia más reciente que trajo esta doctrina es el dispensacionalismo. Por eso nosotros estamos bien en contra del dispensacionalismo, ¿no? Porque vamos a decir, es una influencia doctrinal que parte de una herejía.
¿Y por qué? Bueno, se entiende que el dispensacionalismo, vamos a decir, jugó como un papel importante para que el antinomianismo siga adelante. Cuando nosotros hablamos del dispensacionalismo, muchas veces hablamos de este tema y quizás algunos yo hubo mucho tiempo que no entendía exactamente a qué se refería, ¿no? ¿A qué se refería esto? Pero es un sistema de interpretación que se hizo muy popular a principios del siglo XX. ¿Y quién fue uno de los autores? Bueno, ustedes deben conocer, ¿no? ¿Quiénes fueron uno de los autores que le dieron lindo y duro al dispensacionalismo? Con una Biblia y todo. Scofield, ¿no? La Biblia de Scofield y las conferencias que se generaban con respecto a todos los eventos futuros, a la escatología, estaba muy sacada de la Biblia de Scofield. Como si Scofield tenía la verdad absoluta de un montón de cosas en ese momento que se las tomó. Y ahí es donde nació prácticamente el dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo en tiempos antiguos, en tiempos... 1830. Claro, antes que eso no existía el dispensacionalismo. Es una herejía que apareció en el tiempo, como tantas otras, desde los años 500, 600 hasta el 1500, hasta que vino la Reforma, y esta se estableció después. Pero la Biblia de estudio de Scofield aportó bastante a que el dispensacionalismo crezca, ¿no? Bueno, fue un sistema que tuvo mucha aceptación en América, en medio de un mundo que estaba enfrentado con el liberalismo teológico, ¿no? Y había también pensamientos que discutían la inspiración de las Escrituras. Entonces había un conjunto de pensamientos ahí, como una mezcla, ¿no?, de pensamientos, y los seminarios más importantes cedieron ante el liberalismo. Dejaron que el liberalismo camine, ¿no? Pero hubo un grupo de hombres fieles que fueron conocidos como los fundamentalistas. Ahora, eran fieles, pero estaban equivocados. Y ese es el error antinomiano doctrinal. No era que ellos no tenían en cuenta a Dios ni las leyes de Dios. Ellos eran fieles a Dios, pero estaban en un error. Y muchos de estos fundamentalistas abrazaron la Biblia de estudio de Scofield. Y así fue como se empezó a diseminar el dispensacionalismo. Entonces hacen, digamos, una raíz del estudio dispensacionalista en un montón de iglesias. Ahora, ¿qué enseña la Biblia de estudio de Scofield respecto a la contienda entre la ley y el creyente? Porque debe haber una explicación, él tiene que tener una explicación del por qué él cree eso, ¿no? Bueno, cuando nosotros podemos ir a Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 24, yo lo tengo acá escrito, y Scofield hace algunas argumentaciones sobre algunos pasajes, en este caso Gálatas capítulo 3, versículo 24, para poder afianzar lo que cree, ¿no? Porque claro, todo aquel que presenta una idea, un pensar, un sentir, un entendimiento, tiene que explicar el porqué. Y él tenía un porqué. Y realmente creo que lo creía así. Pero es un error. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Estamos? ¿Gálatas 3? Sí. Versículo 24. Bueno, nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Ahora, ¿qué dice de este versículo? Porque este es uno de los versículos claves que toma Scofield, ¿no? Tiene una apreciación sobre esto. Y él dice lo siguiente, dice: la ley, como método del trato divino con el hombre, caracterizó la dispensación que se extiende entre o desde la entrega de la ley en el Sinaí, ¿no?, hasta la muerte de Jesucristo. Esa es la explicación que él da. La dispensación para él es un periodo de tiempo que se caracterizó hasta ahí, desde que la trajo... ¿Cómo? Sí, desde que la trajo Moisés hasta que el Señor Jesús murió.
Bueno, ahora esto es lo que él interpreta, ¿no? Dentro de algunos de estos pensamientos de Scofield, nosotros podemos ver que su entendimiento dispensacionalista, o que en su entendimiento dispensacionalista la historia se puede dividir en dos tiempos, la ley y la gracia. Pero esta división que él hace, de todos estos pensamientos parte la dispensación, ¿no? O sea, la dispensación como hoy nosotros la conocemos, o el dispensacionalismo como nosotros lo conocemos, no solamente el dispensacionalismo a nivel escatológico, o sea, de acuerdo a lo que tienen entendido en el fin de los tiempos, sino también entre el Israel y la Iglesia, ¿sí? En los dos casos, estos pensamientos trajeron la dispensación para los dos casos. O sea, el hecho de que Scofield lo presente de esta manera, ¿no? Pero esta división nos trae algunos problemas a nosotros. Porque, por ejemplo, nos podríamos preguntar, ¿realmente no había gracia en el tiempo de que Moisés, hasta la muerte de Cristo, estuvo presente esa ley? ¿No había gracia? ¿Ustedes qué piensan? Que sí. ¿Realmente los apóstoles no consideraban la ley como algo vigente para los creyentes? ¿Ustedes qué creen? Que sí. Entonces es imposible dividir en tiempos o en dispensaciones, como dice Scofield. Bueno, nosotros creemos lo mismo. Ahora, este tipo de pensamiento que hace Scofield, incluso sostenido en esa Biblia, dice que los creyentes del Antiguo Testamento son salvos por la ley y no por la gracia. Y nosotros no creemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que por el pacto hecho de parte de Dios a Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, en cuanto a lo espiritual, entendemos que ese pacto de gracia ya estaba dado. Primero fue el de obras, cayó por el pecado, y a partir de ahí el Señor presenta un pacto de gracia, en el cual todos los hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento iban a ser salvos, porque en algunos estaba proyectada su fe a Cristo, y en otros, como nosotros, estamos en un Cristo que ya pasó, pero en el cual confiamos. Por lo tanto, nosotros creemos que desde el principio de la caída del hombre, desde el pacto de gracia, entendemos que todo una misma forma de salvación. No que los del antiguo pacto se salvaron por las obras, por cumplirlas, que en definitiva nadie pudo haberse salvado porque nadie la podía cumplir, y que nosotros ahora luego somos salvos por gracia. Bueno, nosotros en el entendimiento reformado no creemos eso. Entonces, ¿qué está haciendo Scofield con estos pensamientos? No solo quita la ley del periodo que él denomina la gracia, sino que también quita la gracia del periodo que él denomina la ley. O sea, hace una separación terminante entre las dos cosas, y cuando se hace esa separación, nosotros decimos, la Biblia no tiene esta división. O sea, no vemos esta división, ¿no? En realidad, son opiniones, de alguna manera, que se oponen a la fe. Porque en el fondo se está oponiendo a la fe, aunque no lo pueda ver, ¿no? Entonces ahí, cuando vemos esto así, tenemos otra vez otro problema. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, entonces es así. ¿Cómo se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Por la ley o por la gracia? Por la gracia. Claro, pero según Scofield, no, era por la ley. Entonces, eso presenta dispensaciones, son periodos de tiempo, ¿no? En donde dice, bueno, hasta acá fue así, de acá para acá fue así, y hace cortes tajantes a lo largo de la historia. Me van siguiendo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Esto lleva de alguna manera a Scofield a seguir generando consecuencias erróneas, ¿no? En base a las posturas que tenía, sosteniendo también que Dios tiene dos pueblos, ¿no? Porque claro, si se hace esta división, Dios tiene dos pueblos. Los judíos, que se salvaban por la ley, y la iglesia, que se salva por la gracia. Y dividir la Biblia, como lo presenta Scofield, de esta manera, en su pensamiento dispensacionalista, nos lleva a conclusiones erróneas
equivocadas en el tratamiento de un montón de doctrinas. Por ejemplo, la soteriología, la escatología y la relación de la ley con el creyente. También es distinto. Porque el creyente de hoy día, de acuerdo al pensamiento de Scofield, ¿para qué quiere cumplir la ley? Sin embargo, Cristo cuando vino, yo no vengo a abolir la ley, sino que vengo a profundizarla. No solamente el hecho del acto del pecado, sino el hecho de cavilarlo en tu mente ya es pecado. Por lo tanto, no es que la viene a abolir y la viene a tirar al tacho, sino que la viene a profundizar y la viene a hacer más amplia. Entonces, el pensamiento de Scofield trajo mucho problema en la soteriología, en la escatología y también en este tema que nosotros estamos viendo que es la relación de la ley con el creyente. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Bueno. Hay otro factor que ha afectado la relación entre la ley y el creyente, ¿no? Y es ese pensamiento filosófico de la libertad, ¿no? o de la conciencia. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo puede llamarse libertad? ¿No? ¿Cómo puedo yo decir que soy libre si estoy sujeto a una ley u obligado de alguna manera a cumplir una ley, ¿no? Bueno, hay creyentes que creen eso. Creyentes reales, no estamos cuestionando la salvación. Por eso decimos que es un error doctrinal. ¿Cómo pueden obligarme a hacer algo siendo creyente si todo lo que hago debe ser por amor? El amor es lo que me mueve a servir, no una ley. De alguna manera sí, pero estas dos cosas tienen que ir juntas, ¿no? Es la verdad del amor, el amor en verdad. Y eso es un concepto que ustedes, si tienen el deseo de plantar una iglesia el día de mañana, nunca se deben separar de la verdad del Evangelio, sí dada con amor, sí mostrada con piedad, pero nunca separarse de la verdad del Evangelio. Porque al separarnos de la verdad de Dios, por poner más arriba de eso el amor, podemos caer en muchísimos errores. O sea, tiene que ser algo equilibrado y balanceado. Es la verdad en amor. Porque presentando la verdad realmente hay amor. Cuando nosotros por alguna razón ponemos por encima el amor de la verdad del Evangelio, estamos pecando. Porque estamos dejando la verdad de Dios de lado. Entonces, pero hay algunos que se manejan así. ¿Cómo me pueden obligar a hacer algo que yo, siendo creyente, entiendo si todo lo debo hacer por amor? Sí, Dios es amor y su amor está en nosotros, pero la verdad no podemos desvincularla, ¿no?, del amor. Entonces, nuevamente, el problema no está en la ley, sino el entendimiento equivocado de la libertad. Ahí está el problema. Y hay muchos que piensan así. Hay muchos que piensan así. Y hay denominaciones, iglesias con otras denominaciones que viven así. Y por eso pasan las cosas que pasan, por eso se ven los desastres que se ven. Pues sí, claro, si a nadie le interesa cumplir la ley del Señor, ¿no? Porque de eso dicen que ellos son salvos. Entonces, somos un pueblo adquirido por Dios, ¿no? Entonces, no hay mucho más. Bueno, eso no es tan así. Si libertad en este tipo de pensamiento se considera lo que nuestro corazón nos dice, bueno, lamentablemente uno es más propenso a idolatrar el corazón que a hacer lo que Dios dice. Algunos dicen, nada me tiene que obligar a mí. Esto tiene que nacer de mi corazón. Bueno, ustedes saben muy bien lo que dice el Señor respecto a nuestro corazón, que es engañoso, que no es bueno de confiar, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a idolatrar más a nuestro corazón que a Cristo, así nos va a ir. Así va a ir. Porque vamos a estar actuando en nuestra libertad, sin cumplir la ley de Dios, por amor a todos los demás, pero fuera de la verdad del Evangelio. Y este concepto de libertad ha llevado a algunos a no pensar directamente, a no tener para nada en cuenta la ley de Dios, ¿no? Ahora, hay algunos textos, que ahora lo vamos a ver en la palabra, que muestran que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Y otro factor que influye en esa contienda es entender equivocadamente algunos versículos que muestran aparentemente que el creyente ya no está bajo la ley. Hay versículos que si nosotros los leemos así rápidamente, vamos a decir, no, claro, tiene razón, no estamos bajo la ley. Pero cada uno de esos versículos, no lo vamos a ver en esta lección, lo vamos a ver más adelante, pero cada uno de esos versículos tiene un contexto que hay que entender, ¿no? Por ejemplo, Romanos 6:14. Vamos a ver dos versículos, 2 o 3. Tengo algunos más, pero 2 o 3. Estos son versículos que muestran aparentemente, pareciera que el creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis o no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 7, un capítulo más adelante, versículo 4, dice, por tanto, hermanos míos, Pablo, ¿no? Dice, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Gálatas capítulo 2, 19, si quieren se los nombro, es cortito. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Creo que este es el más elocuente, ¿no? En donde se puede pensar que el pensamiento de Scofield es verdadero. O se puede pensar que el antinomianismo está bien. Porque claro, si uno dice, pero Gálatas 2:19 dice, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, la ley no tiene más nada que ver conmigo. Eso es lo que algunos entienden cuando leen este versículo así, sin contexto, ¿no? Sin leer lo que viene delante o lo que está después. Y hay algunos versículos más. Pero estos versículos tienen que estar entendidos correctamente considerando el contexto. Y no vamos a poder revisarlos ahora, pero lo vamos a hacer más adelante y ahí ustedes lo van a poder ver con más claridad. Estas son algunas razones, estamos viendo algunas razones por las cuales se presenta esta contienda. Y nos queda ver solamente, como para ir terminando la lección de hoy, las resoluciones, cómo se resuelve todo este lío, ¿no? Hay 4 cosas necesarias que nosotros tenemos que aprender para resolver esto en nuestra mente primeramente. Porque primero nosotros lo tenemos que tener claro nosotros, para después poder presentarlo, ¿no? Y hacerlo ver como una doctrina bíblica congruente con lo que creemos. Primera resolución. Primero de todo hay que aprender qué quiere decir o cuál es el uso bíblico de la palabra ley, ¿no? La palabra ley tiene diferentes significados y cada significado se determina por el contexto en el que está la palabra, ¿sí? Por ejemplo, la ley ceremonial y la ley civil eran temporales, eran precisamente para el pueblo de Israel. Esas leyes después quedaron sin vigencia. Nosotros no tenemos que cumplir hoy la ley ceremonial de Israel, ni tampoco tenemos que cumplir la ley civil de Israel, ¿sí? Es otro contexto, otra cosa. Pero la ley se refiere también a la maldición de la ley. Hay versículos, no viene ninguno a la mente ahora, pero hay versículos que se refieren a la ley en cuanto a la maldición de esa ley. O sea, lo que Dios tiene decretado como maldecido por infringir esa ley. Esto, también Romanos 7 puede ser, y hay mucho en el Antiguo Testamento también. Entonces, son diferentes conceptos de la ley, diferentes significados. No quiere decir que la palabra ley signifique lo mismo en todas partes de la Biblia, ¿sí? Y que la ley moral es eterna estando vigente para todos. O sea, los mandamientos del Señor son mandamientos que puso en el corazón de Adán desde la creación. Aparte de la ley que le dio con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal, en la conciencia de ese primer hombre ya estaba la ley moral de Dios. Entonces,
nosotros tenemos que aprender a reconocer los tres usos que tiene la ley. La teología reformada nos enseña que la ley tiene tres usos importantes en el día de hoy. Primero, tiene un uso para los pecadores. O sea, se le aplica de cierta manera para aquel que es pecador, ¿sí? Como el ayo, ¿no? Que dice la palabra, que la ley fue nuestro ayo para venir, o hasta que vinimos a Cristo, ¿no? Fue la que nos guió a vernos como pecadores. Ese es en primer lugar, el uso para los pecadores. En segundo lugar, la ley es para mostrar el pecado de los creyentes también. Sirve para mostrarnos a nosotros que ya el Señor nos rescató nuestros pecados. Por eso es que es imposible cada vez que uno llega a Cristo desvincularse de la ley de Dios. Sería una burla, ¿no? Decir, bueno, ahora el Señor me salvó, qué bueno, gracias Señor, te agradezco tanto esta salvación, pero ahora ya no me interesa. O sea, si yo ya soy santo, ya está, ya me diste lo que necesitaba, ya me salvaste, que cumpla, yo no cumpla, no tiene mucho que ver. Eso es una barbaridad y una herejía, ¿no? Porque Pablo es claro cuando dice que porque ahora estamos en la gracia vamos a abundar en el pecado. ¿Y qué dice después? De ninguna manera. Sino que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay misericordia todavía en Cristo y abogado tenemos en Cristo para presentar nuestros pecados delante de Él, viendo lo que nos dice la ley. Entonces no podemos desvincular. Por lo tanto, en segundo lugar, la ley muestra el pecado de los creyentes. Pero en tercer lugar, la ley sirve como estándar de vida de los creyentes. O sea, tiene esos tres usos hoy, ¿no? Estándar de vida para los creyentes, nos muestra nuestros pecados y sirve para aquellos que son pecadores, para los inicuos, para los que no están, o para nosotros cuando no estábamos en Cristo, para que por medio de esa ley vayamos a Cristo. Timoteo 1. Sí, ¿qué dice? Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Ahí está. Acá tenemos el balance. Tal cual. Y ahí tenés una de las consideraciones de la ley, ¿no? El hecho de que sirve directamente por el pecado, porque esa lista es... Claro, pero antes dice, pero si la ley es buena, sí, sí, si uno lo usa legítimamente. Perfecto. Sí. La parte de atrás de la lista, del tipo de pecadores, de eso, directamente se está refiriendo a la primera parte de acá, o a la primera, a ver, espérate. El primer uso que se le puede dar, directamente a los pecadores, o sea, aquellos que todavía no están en Cristo, porque con esas prácticas de vida no estaban en Cristo todavía. Al venir a Él, le sigue sirviendo, al venir a Cristo, le sigue sirviendo la ley como estándar de vida, ¿no? O sea, como esa luz permanente para vivir en ella y que el pecador no se pierda. Claro que si es salvo no se va a perder. Puede andar en algún tiempo, como dice la confesión, no perdido, vamos a decir, pero después el Señor, si es realmente hijo, lo va a traer nuevamente. Pero sí, ese versículo creo que es aplicable, sí. ¿Y qué más? Muy bien. Después hay otra cosa que nosotros podemos utilizar, que es el hecho de... Eso es una muy grande. Eso no es mi moto. Eso no. Otra cosa que nosotros tenemos que aprender a reconciliar es el deber con el querer. ¿Qué quiere decir esto? Esto es interesante, ¿no? Para entender las palabras estas, deber y querer, nosotros tenemos que tener la intención de que esto sea reconciliable en la vida del creyente. O sea, es como que se presenta el problema de que el creyente no debe someterse a la ley del Señor porque está bajo la gracia. Ese es el problema que nosotros estamos viendo con el antinomianismo, ¿no? Excluyendo, dejando de lado de esa manera el querer del creyente o que el creyente tiene para obedecer la ley del Señor. Sin embargo, el creyente
debe guardar la ley del Señor, pero a la vez quiere guardarla. ¿Cómo vivíamos antes de llegar al Señor nosotros? Con respecto a la ley. La transgredíamos todo el tiempo. Y no queríamos obedecerla. No teníamos temor. No teníamos temor de Dios para obedecerla tampoco. No queríamos y no nos sentíamos en deuda con el Señor. O sea, para nosotros no debíamos, ni queríamos, ¿no?, obedecer la ley del Señor. Pero hoy el creyente, si me amáis, dice, guarden mis mandamientos. Si me aman realmente, ahí hay una condición, porque aquel que no puede, no quiere y no desea y dice que no debe, tendría que revisar su condición. Y no es por caerle con diagnóstico espiritual a las personas, sino porque el hecho de que la ley te haya llevado a Cristo, Cristo te haya salvado por esa ley que entendiste como pecado, y ahora automáticamente te lleva a agradarte de esa ley de Dios. O sea, ahora hay un querer, ¿no?, honrar al Señor cumpliendo con la mayor intención posible esa ley. Porque esa ley ahora me agrada. Yo quiero cumplir la ley de Dios, quiero amar al Señor por sobre todas las cosas. Deseo honrar a mis padres. Deseo guardar y recordar el día del Señor. Deseo con total convicción no hurtar más, no matar aunque sea demente, no codiciar. Lo deseo realmente, quiero cumplir porque ahora Él es mi Señor. Entonces, si eso no sucede, el problema está en cuando fuiste a Cristo. Si es que fuiste y si es que realmente te salvó. Porque si no, eso tendría que ser la consecuencia lógica, ¿no? Ahora querer, no solamente deber, sino querer guardar esa ley. Esta reconciliación del deber con el querer es algo que se puede ver en el matrimonio también, ¿no? Bueno, Andresito no está casado, Kiarita tampoco, pero los demás más o menos tenemos cierta idea de qué se trata esto, ¿no? Cada cónyuge vive en unión con el otro, porque eso se trata del matrimonio, de la unión. Pero a la vez, cada uno de ellos, marido, mujer, debe querer, debe anhelar esa unión, ¿no? Porque le es deleitosa, porque le gusta, porque quiere estar en esa relación, ¿no? No es una obligación. Nadie lo obligó a ir y casarse, ¿no? Bueno, el creyente que tiene un nuevo corazón debe obedecer la ley de Dios, pero también quiere obedecerla. No es solamente una obligación, ¿no? Y ahora la quiere obedecer por los beneficios del nuevo pacto aplicado en ese creyente. Cuando el Señor salva, instala en el corazón de las personas un pacto. Lo instala y es incondicional. Lo único que el Señor, vamos a decir, espera, yo no sé si es exactamente la palabra espera, pero es como que decanta naturalmente, ¿no? O sea, decanta naturalmente el hecho de obedecer y querer guardar la ley de Dios. O sea, no hay otra forma, ¿no? Si el Señor ha puesto su mismo espíritu en uno, o en quien sea el que el Señor haya salvado, ese espíritu ahora se alinea con el espíritu del Señor, y el espíritu del Señor es mantener la ley, porque la ley moral de Dios es el carácter de Dios. Dios nos muestra por medio del decálogo, de la ley moral, lo que Dios es el carácter de Dios. Y cuando Dios nos muestra y nosotros queremos copiar el carácter de Dios, el carácter de Cristo, que es el mismo Dios hecho hombre, por lo tanto estamos en consonancia. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un quiebre? Ni debo ni quiero. Bueno, entonces hay que volver atrás y revisar cuál es la condición del corazón, porque realmente estoy teniendo un conflicto, que es el mismo conflicto que tenía cuando no conocía nada del Evangelio, por lo tanto no cambió nada la condición del corazón. Y para ir terminando, para valorar la importancia, en realidad tendríamos que valorar la importancia de tener una teología de la ley y la gracia. Y esto es fundamental.
capaz que es un principio nuevo para nosotros, ¿no? O podría serlo. Pero nosotros tenemos que ver que toda la Biblia tiene una relación entre la ley y la gracia. Si uno divorcia, separa la gracia de la ley, vamos a caer en un legalismo, si la separamos. Pero si divorciamos la ley de la gracia, vamos a caer en un libertinaje. Y esto son dos errores, dos, digamos, extremos en lo cual una iglesia y como individuos podemos caer, ¿no? Podemos caer. Hay un montón de legalistas en las iglesias, un montón de legalistas. Y nosotros sin querer podemos caer también en un legalismo. Pero eso va a pasar si divorciamos la gracia de la ley. Si nosotros logramos mantener un equilibrio en esas dos cosas, entonces no vamos a caer ni en el libertinaje ni en el legalismo. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, todas las ordenanzas religiosas, digamos, para cubrir el pecado del pueblo, nosotros observamos que hay gracia de parte de Dios cuando recibe esos sacrificios, que apuntaban al sacrificio perfecto que es el de Cristo. Ellos se limpiaban de sus pecados con corderitos que ponían en holocausto, los quemaban y eso levantaba un perfume grato al Señor, y el Señor, por medio de la gracia, perdonaba esos pecados. Entonces había una ley para ellos que si el Señor no aceptaba, decía, bueno, ustedes cumplan la ley, pero no hay gracia. O sea, ustedes tienen que hacer lo que yo les digo que tienen que hacer, pero de ninguna manera los voy a perdonar. O sea, te estamos desvinculando de la ley de la gracia, ¿no? En el Antiguo Testamento el Señor unifica estas cosas también. Y también vemos como una perspectiva del sacrificio de Cristo, ¿no? El mismo principio lo podemos ver hoy en la iglesia. No solamente en el tiempo del Antiguo Pacto, sino también en el tiempo del Nuevo Pacto. Hay gracia para los salvos, pero también hay ley escrita en el corazón de los creyentes por el Nuevo Pacto. El Señor pone una conciencia, sí, pero una conciencia de pecado y una conciencia de mandamientos en nuestro corazón cuando el Señor nos salva. No es que nos dice, bueno, son salvos y no nos da ningún parámetro más o ninguna herramienta más para seguir adelante. De ninguna manera. El Señor nos pone su salvación, nos da su salvación de pura gracia y ahora nos pone un corazón que anhela obedecer esos mandatos. Si Dios en el nuevo pacto escribió la ley en el corazón, esto nos demuestra claramente que la ley está vigente en el creyente. Si el Señor realmente nos salvó, hermanos, no puede no estar vigente la ley de Dios en nosotros. No hay forma de desmembrar esto, de disociar esto. Último punto. Ya dije último punto 2 veces. El resultado de esta contienda. Nos podríamos preguntar, ¿por qué este tema es importante? Bueno, ¿por qué debe ser entendido correctamente? Un asunto que nace en toda esta profundización, digamos, de la contienda contra el antinomianismo doctrinal. Ahí está la importancia que tiene que traer a la vida de todo creyente. El entender el error en las doctrinas. Eso nos va a llevar a la verdad. Como dice el Señor, no es el mismo contexto, pero conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Y ese concepto, aunque tiene un concepto en el contexto en el que está puesto, que no lo podemos aplicar directamente acá, pero de manera general uno puede decir, sí, estamos hablando de Juan 8:32, pero en el momento que nosotros conozcamos la verdad, esa verdad nos va a hacer libre. Nos va a hacer libre del liberalismo, nos va a hacer libre del legalismo, nos va a hacer libre del hecho de decir, no tenemos nada que ver con la ley de Dios, ¿cómo no? Entonces, lo importante que es para el creyente considerar este tema de manera seria, ¿no? Y llegar a un entendimiento correcto. Pero esto tiene 3 razones. Primero, entender bien esto pone
de manifiesto o pone en alto el estándar moral del creyente. O sea, ¿a dónde debe apuntar un creyente en esta época de la humanidad, ¿no? Alguien que ha sido rescatado verdaderamente por Cristo. Si la ley era un asunto del pasado, del antiguo Israel solamente, entonces, ¿cuál sería el estándar que hoy regiría para nosotros? Si la ley ya no tiene nada más que ver con nosotros. O sea, ¿dónde tenemos nuestros parámetros, ¿no? ¿Cuál es nuestro techo? ¿Qué es lo que nos regiría hoy día si la ley solamente era para el Israel antiguo? O para aquellos que creen que el antinomianismo es real y es bíblico, en donde, o sea, ¿con qué nos guiamos nosotros, no? ¿Qué es lo que determina si algo está bien o está mal para nosotros si no tenemos ley? Bueno, uno de los problemas del ateísmo es tratar de explicar la moralidad, ¿no? Pero a la vez niegan la existencia de Dios. Pero nosotros, si somos creyentes, no negamos la existencia de Dios. Y si no negamos la existencia de Dios, tampoco podemos negar aquel Dios que dio la ley, por la cual nos llevó a Cristo, por la cual nos salvó. No cierra por ningún lado desvincular la relación que debe tener para el Hijo de Dios hoy la ley moral. No hay forma. El resultado de quitar la ley de Dios es vivir amoralmente, o sea, fuera de la moral. Y vivir sin una moral dentro de la sociedad. Si nosotros desvinculamos la ley de Dios, más para el cristiano. Nosotros debemos entender la importancia de la vigencia de la ley porque es el carácter de Dios. Y Él es el que determinó lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros no determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Lo determinó Él. Y cada vez que Dios caratula algo, le da el título a algo o pone una estipulación de algo, si nosotros hemos salido, por lo que hemos entendido de nuestras grandes doctrinas de la gracia, del centro de la escena y hemos puesto a Dios en el centro, entonces no va a ser difícil entender este tema para nosotros. Dios no cambia para nada. No hay sombra de variación en Él. Por lo tanto, lo que Él ha determinado como desagradable sigue siendo desagradable. Y lo que Él ha determinado como agradable sigue siendo agradable. Ninguna de las dos cosas va a cambiar. La ley moral de Dios sigue vigente. Y hay algo más. Es de carácter obligatorio. No solamente para el creyente, sino para todo el mundo en general. La ley moral de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, es una obligatoriedad para toda la humanidad. Y si el juicio, como dice la palabra, llega primero por la iglesia, ¿en dónde quedará el impío? Porque nosotros vamos a ser juzgados, ¿no? De alguna manera. No para salvación, no para condenación. Nuestra salvación está asegurada. Pero si el juicio empieza por la casa de Dios, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Dónde quedará el impío? Por lo tanto, nosotros no podemos desvincularnos. No podemos decir, no, la ley ya no es vigente para nosotros. La ley de Dios establece límites en la vida del creyente, aclara el propósito y las responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes en esta vida. ¿Para qué vive un creyente? ¿Qué es lo que debería buscar con todo su corazón el creyente? Bueno, cuando uno no sabe lo que tiene que hacer, todo esfuerzo es bastante en vano, ¿no? Pero cuando uno tiene claro lo que debe hacer, por dónde debe caminar, cómo debe caminar, entonces, y más si estamos hablando de lo escritural y de la palabra de Dios, entonces tiene un buen sentido para el creyente. Dios salva a pecadores para que ellos lo agraden en todo, no para que lo desagraden. No es para vivir en contra de Dios. Y si nosotros desvinculamos la ley moral de Dios de nuestras vidas, vamos a desagradar a Dios, ¿no? La forma en que deben vivir los cristianos está limitada a la ley moral de Dios que Él estableció. Pero también esa ley moral de Dios establece una claridad sobre el propósito y la responsabilidad que nosotros tenemos.
El Señor Jesús dijo que debemos amar al Señor, a Dios Padre, con toda nuestra vida. Y también dice al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, en la ley moral de Dios, los 4 primeros mandamientos se tratan para con Dios. O sea, son disposiciones para con Dios. Y los últimos 6 son disposiciones para con los hombres. Por lo tanto, toda la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, están encerrados en los 2 mandatos que el Señor Jesús dejó. Entonces, ¿quién puede pensar que la ley moral no sigue vigente? Si yo no tengo amor por el prójimo, sea quien sea, el hermano de la iglesia o el vecino al lado de mi casa, si yo no tengo amor por el prójimo, bueno, entonces no estoy cumpliendo la ley de Dios. Y si eso es una práctica en mi vida, yo estoy desvinculado de la ley de Dios. La ley de Dios no es vigente en mí, por lo tanto estoy transgrediendo la ley de Dios y estoy pecando. Y si eso es una práctica del pecado, eso me va a llevar a revisar mi salvación. Porque no cambia mi vida y mi vida sigue de la misma manera. Por eso la ley de Dios está vigente para el cristiano. Y por último, constituye un entendimiento adecuado de la salvación y de la vida nueva. Si no elegimos en esta contienda, digamos, el camino correcto, nosotros vamos a tener un entendimiento equivocado de la salvación y de la nueva vida que tenemos en Cristo. Porque vamos a estar pensando que como el Señor me salvó, bueno, eso es lo más importante y ahora la ley. Si la cumple o no la cumple, lo mismo, total, el Señor ya me salvó. Bueno, por eso, lastimosamente, en muchos de los lugares donde dicen ser evangélicos, contemporáneos, ¿no? Esa doctrina errónea del cristiano carnal, una herejía terrible, está vigente desde los púlpitos. Nosotros escuchábamos a uno de los ancianos que teníamos en la iglesia que les contaba de hermanos libres, que sostenía que una hermana biológica de él estaba separada del Señor hacía como 20 años, ¿no? Pero era del Señor. Y los padres que por una oración de los niños creían que eran todos del Señor. Y cuando vos veías sus vidas, decías, ¿cómo es esto? Y sin duda eso fue siempre, qué raro, hasta que llegaron estas doctrinas. Y uno dice, acá está. Estos no eran del Señor. No buscaban santidad. Había una equivocación, no les interesaba la ley de Dios. Pero decían que eran de Cristo. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, no se entiende. Pero sí baja desde los púlpitos, desde las escuelas dominicales, y posiblemente también sea un resultado de las enseñanzas del dispensacionalismo. Porque el concepto del cristiano carnal está conectado con el antinomianismo. Un cristiano carnal es aquel que vive como quiere. Y esto es algo que tenemos que guardarlo bien íntimamente en nuestros corazones, porque en la iglesia vamos a tener realidades de todo tipo y vamos a tener personas que dicen ser o diciendo ser hermanos, andan de cualquier manera en su vida, sin someterse a la voluntad de Dios, sin sujetarse a los mandamientos del Señor y viven como quieren. La Biblia no presenta en ninguna parte de la Escritura este tipo de cristianos. No existe este tipo de cristianos porque no son cristianos. Y muchas veces vamos a tener que altercar con amor, con paciencia, con personas que creen que lo son y realmente creen que lo son, pero están equivocados porque no viven una vida consecuente a lo que dicen ser. Si la ley es una molestia para la vida de aquel que dice que es creyente, es porque ese corazón no fue regenerado. No fue regenerado. Porque antes era una molestia, ahora ya no debe ser una molestia. No puede ser una molestia. Tiene que ser un gozo, querer cumplir. Sé que no la puedo cumplir, pero Cristo es mi abogado cuando no la puedo cumplir. La ley moral fue ordenada por Dios. Y en el Nuevo Testamento está bien y más que vigente en muchos de los pasajes que nosotros podemos leer. Por eso, hermanos, este tema habla directamente a nuestra vida, ¿no?
no es algo que es solamente aplicable para todos los demás, sino que nosotros tenemos que meditar si esto es real en nosotros primero, ¿no? Para poder también transmitirlo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a la iglesia misma, a los hermanos. Es un tema de mucha importancia. La vigencia de la ley de Dios es real y el Señor la mantiene presente ante nosotros y ante la iglesia en estos tiempos. Nuestro corazón tiene que amar la ley de Dios. Si nuestro corazón no ama la ley de Dios, en vano es decir que somos cristianos. No somos cristianos. Y no podemos engañarnos. Y mejor que no le demos ninguna ilusión de salvación a aquellos que viven así, porque estaremos siendo cómplices de una condición de ese tipo. Aquella ley que un día nos condenaba, ahora es para nuestra santificación. Y sin santidad nadie va a ver al Señor. Bueno, hasta ahí, hermanos, esta primera parte. Si quieren la próxima, vamos a seguir adelante. Son 5 lecciones con respecto a este tema, pero lecciones importantes y lecciones que podemos aplicar no solamente para la iglesia, sino también para nuestra vida personal, ¿no? Cuando se nos desfiguran un poco las cosas en nuestra mente. ¿Sí? ¿Oramos? ¿Qué le parece? Padre, en esta tarde queremos darte gracias, Señor, por este tiempo juntos. Gracias, Señor, porque podemos ver tu bondad, tu misericordia, Padre, podemos ver tu amor infinito hacia nosotros, que sin merecernos para nada, Señor, alejados de ti, en contra de tu ley, tú has guardado nuestras vidas, nos has traído al conocimiento de Cristo, a la salvación, y has puesto en nosotros, Señor, este sentir en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por el perdón de pecados, pero sin duda, Señor, necesitamos de tu gracia para poder ver tu palabra, Señor, y poder verla realmente como tú la ves, y que nuestras vidas, Señor, puedan ser un fruto de justicia, Señor, y un fruto que realmente lleve mucho fruto, Señor, para con otros también. Ayúdanos, Padre, con tu gracia a poder vivir de esta manera, a poder buscar santidad día tras día, Señor, porque necesitamos de ti. Y sin duda, Señor, sin tu ayuda y sin tu sostén, Señor, no podremos llegar a esto, Padre. Sé que somos pecadores y que lucharemos con esto, Señor, durante toda esta vida, pero puestos los ojos en Cristo tenemos un destino eterno, Señor, sin pecado y ya con una santidad perfecta delante de ti, y anhelamos estar en ese tiempo, Padre. Te agradecemos por los hermanos, por la disposición de recibirnos, Señor, y principalmente por tu palabra que nos hace tanto bien. Te agradecemos todo, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Con respecto al dispensacionalismo, ¿no? Ha traído. No sé si sigue grabando. Bueno, vemos que